¿Nos recuerda su nombre, señor? Isaac Rudnick. Gracias, Isaac. Adelante. Bueno, voy a tratar de referirme directamente a tres aspectos. Uno, el tema del cuadro tarifario fijado por el gobierno o propuesto por el gobierno. Otro, el segundo aspecto, el tema de lo que venimos exigiendo desde distintas organizaciones, que es la auditoría sobre el periodo inmediato pasado, que tiene que ver con la salida del fisco de cientos de miles de millones de pesos que se pagaron en carácter de subsidio, el destino sobre eso, que sobre eso no tenemos ninguna idea de qué es lo que ha sucedido. Y en un tercer aspecto, si el tiempo me da, específicamente sobre el tema de los subsidios en general. Sobre el tema del precio, el gobierno propone un cuadro tarifario que dice que el promedio del aumento para el próximo periodo, el 1 de octubre, es del 200%. Generalmente cuando se hablan de promedio de un universo tan amplio es que hay alguna trampa que está escondida por ahí. Lo que hay que discriminar, y es importante para ver si el cuadro tarifario que propone el gobierno es coherente con el planteo de que está intentando con esta propuesta reducir las inequidades que tuvimos en los últimos años con el traslado indiscriminado de subsidios a todos los sectores independientemente de los niveles de ingreso de los hogares. Lo que hay que ver es cómo se distribuye ahora a la inversa los aumentos entre los distintos sectores que el mismo gobierno está clasificando. El gobierno agrupa en tres sectores: sectores de consumo bajo, sectores de consumo medio y sectores de alto consumo. A los sectores de consumo bajo, el aumento que propone el gobierno es del 400%, no tiene nada que ver con el 203%. A los sectores de consumo medio, el cuadro tarifario que está instalando el gobierno, estamos hablando siempre al 1 de octubre, le está imponiendo o le estaría imponiendo un aumento del 178%, y a los sectores de consumo más alto el aumento es del 107%. Todo esto simplemente es sacar los porcentajes de acuerdo a los números que figuran en la propuesta que está en la página del Enargas. Estamos hablando de el 1 de octubre, de los aumentos al 1 de octubre del 2016, o sea, ahora de aquí a unos días. Para el 2017 propone agregar a los sectores de más bajo consumo un aumento del 46%. Bueno, y hay una distribución igualmente inequitativa para los sectores de medio y bajo consumo. Pero además a esto hay que agregarle que como las tarifas están nominadas, el precio en boca de pozo está nominado en dólares, y el anuncio del presupuesto que se hizo hace 2 días por parte del gobierno en el Parlamento Nacional está previendo un aumento en dólar, una depreciación del dólar del 20%, tenemos que para el año que viene, al aumento que está proponiendo en el cuadro tarifario, hay que agregarle ese 20%. Esto significa, en el final del 2019, para los sectores de más bajo consumo, significaría un aumento del 1.200%, a lo cual hay que agregarle un 60% de la depreciación del dólar que el gobierno anunció hace 2 días en el Parlamento Nacional a través de su ministro de Economía, cuando previó de que en el 2019 el dólar estará en el orden de los 23, 24 pesos. Esto es una consecuencia de lo que significa dolarizar las tarifas. Esto implica dolarizar las tarifas. Al ajuste bianual que el gobierno propone con su cuadro tarifario de aquí hasta el 2019, de abril y octubre cada año, hay que agregarle la depreciación del dólar.
Y bueno, y por supuesto que además habría que agregarle lo que salga de aumentos de la revisión tarifaria integral en la parte de transmisión y distribución. O sea, la primera cuestión es que esto tiene dos aspectos. Uno, que el aumento es absolutamente injusto y recae sobre los sectores de menos recursos. Y en segundo lugar, está dolarizado y eso implica que estamos a merced de las distintas depreciaciones del tipo de cambio que tengamos en los próximos tiempos y que es absolutamente impredecible cuál va a ser. Respecto al tema de la auditoría, tenía otras cosas sobre los precios, pero para adelantar con los tiempos voy al tema de la auditoría. Es muy valorable que el señor ministro esté aquí presenciando la audiencia. Hubiera sido interesante que la mecánica de la audiencia permitiera un intercambio. Nosotros estuvimos con usted, señor ministro, a principios de marzo. Una de las cuestiones principales que planteamos es el problema de la auditoría sobre el tiempo inmediato anterior, o sea, sobre los últimos 10 años, hacia dónde habían ido los subsidios. Y la respuesta que usted nos dio es que usted había asumido el ministerio para administrar y para orientar la política energética de aquí en adelante y no para atrás. La verdad que es una respuesta contradictoria e insuficiente, porque usted dice de que está para administrar y orientar la política energética de aquí para adelante, pero sin embargo, en todos los fundamentos que presentó hoy y que ha venido presentando en todos estos años, el peso central está en el análisis de la herencia recibida. Entonces, cuando queremos analizar una parte de lo que tenemos que hacer, hablamos de la herencia recibida. Cuando pedimos el informe, la auditoría de qué se hicieron con nuestros recursos, que son cientos de miles de pesos, que fueron trasladados, no sabemos a dónde, porque acá vinieron las empresas hoy y dijeron que no recibieron ni un peso de subsidio. Nosotros le pedimos a las empresas que si es así, que si no recibieron un peso de subsidio, que sean junto con nosotros los que encabecen los pedidos de auditoría. Porque ellas están sospechadas de haber recibido y de haber trasladado a sus ganancias los subsidios recibidos, porque está claro, y en eso estamos de acuerdo con el gobierno, que no fueron trasladados a inversiones. No hay ninguna razón, más cuando las mismas empresas que estuvieron en estos años, en este proceso que produjo la desinversión y la crisis energética en la que estamos sumidos y hoy siguen a cargo de las concesiones, no hay ninguna razón para que no tengamos una rendición de cuentas de a dónde fueron los cientos de miles de pesos. Parece que eso se hubiera fumado en el aire. A nosotros no nos interesa si eso fue a parar en ganancias encubiertas de las empresas o si quedó en el bolsillo de algún funcionario corrupto. Lo que queremos es saber si está en un lado, si está repartido o dónde está, porque es dinero nuestro que seguimos pagando para adelante con auditoría. La última cuestión, el criterio de eliminar los subsidios es un criterio que corresponde a una concepción filosófica obsoleta, a una concepción filosófica fundamentalista que no se aplica en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo un servicio público puede ser regido por la oferta y la demanda, porque la demanda no se puede bajar. La única manera de hacer valer la ley de la oferta y la demanda en un servicio público es dejar de consumirlo. Entonces, si a mí me aumentan el precio del agua y no lo puedo pagar, tengo que consumir menos, para que entonces el proveedor baje el precio, o en este caso, en el caso del gas, tengo que consumir menos, tengo que calefaccionar menos, tengo que cocinar menos, tengo que cerrar la cocina e irme a cocinar en leña, o qué es lo que recomienda, además de las recomendaciones del presidente Macri de andar en patas para poder efectivamente hacerle valer el poder del consumidor a las empresas para que nos bajen los precios. La verdad es que ese criterio, corresponde a una concepción
filosófica, liberal, fundamentalista, que no se aplica en ningún lugar del mundo y que es absolutamente incomprensible. Muchas gracias. Gracias.